Buenas, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, ahora continuamos. Bien. Continuamos con la segunda parte. En esta parte, en caso de que se corte, que no llegué, voy a intentar dar todo en 40 minutos, pero en caso de que se corte, yo me voy a volver a conectar a aquel que quiera por algún tipo de pregunta, por las dudas que quede, pero voy a intentar dar en estos 40 minutos los dos temas que quedan, ¿sí? Justo antes de que se corte me preguntaban qué empresas se habían instalado en la Argentina y nosotros ahí le estaba contestando, digo, todas las grandes empresas internacionales se empiezan a instalar y las que ya existían, si bien existían con una representación, empiezan a instalar sus plantas productivas en el país en esta segunda etapa, en la etapa lo que se llamó la etapa desarrollista, digo, y acá podemos encontrar las marcas que quieran. No me acuerdo quién me había preguntado, pero podemos... Ah, Teresa. Teresa, ¿contesté tu pregunta? Bien, buenísimo. Bueno, entonces hicimos un corte que justo nos calzó con el corte del Zoom, en donde termina la segunda sustitución de importaciones y terminamos en ese periodo que va del 45 al 76. Y en el 76 ahí se produce, si bien en este primer periodo claramente hay subetapas, en este segundo periodo hay una etapa que prácticamente corta el modelo de acumulación o este modelo de restricción externa para pasar a un modelo de valorización financiera. En esta etapa de acá en adelante, la toma de deuda cambia radicalmente. El destino, en eso Maxi había dicho, ¿para qué se usa la deuda? En esto el destino va a cambiar y alguien que se atreve a decir, ¿para qué empieza a usarse la deuda en esta nueva etapa? Para los consumos, para el insumo de productos industriales necesarios para la producción y Bueno, máquinas. básicamente no para eso. No para eso, igual es bien, porque si siempre tenemos, para eso sirve esta clase, no para eso, o sea, esa sustitución de ¿Se empieza a importación. pagar deuda? ¿Se empieza a pagar deuda en ese momento? ¿Para eso se adquiere deuda? Bueno, ahí se produce, acá se va a pensar a producir un quiebre, pero ese pago de deuda va a terminar en el plan Baker a finales del 89. En el modelo, digo, lo que quiero, digo, se empieza a pagar deuda, la deuda empieza a cambiar de mano, pero lo que quiero que ustedes entiendan es, así como, digo, los grandes rubros, digo, no quiero entrar en tecnicismo, también Maxi, como para también se utiliza deuda para insumo de bienes importados, pero el quiebre fundamental es que la deuda se utiliza para aprovechar el diferencial de tasa de interés. Esto es, empiezan los capitales financieros en el mundo a colocar deuda para tener una tasa de rentabilidad en el mercado doméstico más alta de la que obtienen en el mercado internacional. ¿Sí, Maxi? Profe, una consulta. Estamos hablando, perdón, Del 76 en adelante. Ah, con razón, yo pensé que estábamos hablando de la última pedazo del 70, antes del 76. Por eso. Bueno, bien, Claro. entonces ahí está, mejor, Claro. ahí está la diferencia, ¿sí? Eso que vos marcas se termina anterior al 76 y del 76 en adelante, yo te diría que del 76 al 2001 empieza un proceso de valorización financiera ininterrumpido, salvo por el periodo, digamos, alfonsinista, que tiene ahí algunos periodos, pero que termina con una crisis financiera y con una hiperinflación. Entonces, lo primero que tenemos Perdón, que ver... Sí. profesor, ¿podría explicarme lo que dijo de que se aprovecha para la deuda, para lo de la tasa de interés, que no lo entendí, para... Bien, ahora vamos a explicar este segundo proceso. Ahora vamos a explicar este segundo proceso, ¿sí? Sí, Déjame que pase una o dos filminas más y sí, vuelvo sí. a ver si entendió. Primero el contexto internacional, así como habíamos entendido ese contexto internacional en la salida de posguerra, acá el 76 va a terminar en lo que el 79 fue por la crisis del petróleo y eso que nosotros conocemos como los petrodólares, esos petrodólares que el precio del petróleo subió extraordinariamente, hizo que se generase una masa de dinero que no podía ser volcado en ningún lado. O sea, esos dólares que terminaban
generándose en los países petroleros eran depositados ahora sí en cuál plaza bancaria. ¿Eran en Londres o eran en Nueva York? En Nueva York. Eran en Nueva York. ¿Y Nueva York qué hacía con esos dólares? ¿A quién le prestaba semejante cantidad de dólares? ¿Podía prestárselo para fomentar lo que nosotros conocemos como un banco comercial, para financiar a los ciudadanos estadounidenses? No, no les sobraba, o sea, no le alcanzaba la demanda estadounidense para ver qué hacían con esa colocación de esos dólares. Y esa colocación de dólares, ¿a dónde piensan que terminó? A los países subdesarrollados. Exactamente. En nuestro caso nos vamos a centrar en los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos vienen con una afluencia de dólares excesiva, en donde necesitan colocarnos a una tasa de rentabilidad. Y acá viene el proceso de valorización financiera, que como algunos se lo conoce, digo, como lo que se producía como la bicicleta financiera, o como el proceso hoy. A veces lo escuchamos en la última conferencia del ministro Guzmán hablando del carry trade, que simplemente estamos hablando de lo mismo, de capitales que ingresan al país. Esos capitales que ingresan al país se pasan a la moneda local, en este caso la moneda local es el peso. Esos pesos tienen una tasa de interés más alta que la tasa de interés en dólares, con lo cual esos pesos obtienen una tasa de interés, se cambian de vuelta a dólares y salen. Ese proceso es el proceso de la bicicleta, el carry trade, el proceso de valorización financiera. Pero ¿qué queda en el medio? Queda una deuda que hay que pagar. Queda una deuda, queda una bola de deuda en moneda nacional que termina en algún momento siendo impagable en moneda dura, porque esos procesos, ese proceso de refinanciación, y qué, ¿se acuerdan cómo empezó esto en el 45? ¿Quién se acuerda de cómo empezó en el 45? ¿Con un proceso de sustitución de importaciones? ¿A eso se refiere? Pero antes, ¿con un proceso de qué? De nacionalización. De nacionalización. ¿Y ahora cómo va a terminar este proceso de valorización financiera? ¿Cómo van a... Privatización. Exactamente. Este proceso, digo, para ser rápido en la lectura, entonces este proceso que es de valorización financiera, que es de acumulación de tasa de interés, que va en algún momento hay que pagarlo. ¿Con qué se pagó en primer momento? Con las privatizaciones. Las privatizaciones de los 90, que venían siendo con el plan Beck, en algún momento, creo que Walter me mencionó el pago de la deuda, ¿no, Walter? Sí, sí. Bueno, ahí llegó el pago de la deuda, que yo te dije, ahí llega el pago de la deuda. El plan Baker, claro, Estados Unidos, los bancos comerciales representados por el Fondo Monetario Internacional, que son los organismos multilaterales de crédito, las casas matrices empiezan a tomar deuda ya no para instalar su planta, sino empiezan a tomar deuda para aprovechar la tasa de interés. Y esto va a generar todo proceso ¿qué va a generar? Va a generar que ese burguesía nacional se retrotraiga, ya no hay una asociación directa, ya no está la burguesía nacional necesitando al trabajador en su doble faceta, en su faceta de trabajador y en su faceta... No lo necesita de ninguna de las dos maneras, no lo necesita ni para que trabaje ni para que consuma, porque todo su capital está siendo invertido en la tasa de interés. Digo, acá un poco los más grandes van a recordar este proceso, pero nosotros tenemos la ventaja en términos pedagógicos, pero no por haberlo sufrido, sino que tenemos la ventaja de que este proceso lo vimos de manera compacta después del 2003 después del 2003 hasta el 2015. Ahí tuvimos los dos procesos, tuvimos un proceso nuevamente de sustitución de importaciones, con restricción externa muy marcada, en donde el proceso de crecimiento se topa con un proceso de falta de dólares que plancha los últimos 4 años del gobierno kirchnerista por la necesidad de los dólares, el cepo, todas esas medidas vienen por el lado de la restricción interna,
Y eso vuelca a un proceso netamente de valorización financiera. Y a ver, Teresa, si con estos ejemplos vos me es más claro. Todos recordamos las LEVAX, ¿no? Las tasas de interés del 80-90%. ¿Y qué pasaba en ese momento? La deuda Es que externa... los industriales no se ocupaban de producir al país, sino netamente era poner la plata a plazo fijo porque le rendía más. Perfecto, pero no solo los industriales, sino los capitales del exterior también ingresaban al país para ponerla en plazo fijo, en ese momento en LEVAX, para después volver a salir. Eso nuevamente vuelve a terminar, por suerte, y esto lo repito, por suerte y por crecimiento del país, termina por primera vez no en un estallido social, no termina con golpes militares, sino termina con una decisión democrática de un cambio de gobierno. Ese nuevo cambio de gobierno es este que estamos teniendo hoy, que tiene pandemia de por medio, con lo cual todavía no podemos analizarlo en este primer año, pero sí termina en un corte y termina con un corte y termina renegociando deuda, o sea, termina sin pagar deuda y termina renegociando deuda con los organismos privados, que en este caso son los fondos comunes de inversión fundamentalmente, y termina renegociando deuda, o va a renegociar deuda ahora con el Fondo Monetario. Pero vuelvo para atrás, que es el tema del curso. Traje este ejemplo como para que veamos qué es ese proceso de valorización financiera. Aparte de la deuda externa, ¿no hay que sumarle que se le tomó en la época militar la deuda privada? Exactamente. Esa deuda privada, esa nacionalización de esas empresas que primero se dedicaron a tomar deudas con sus casas matrices para financiar su inversión, que por supuesto esa inversión era repagada porque la inversión estaba y generaban condiciones. A ver, acá lo que uno tiene que entender es que siempre hay que tener presente, esto es como uno toma deuda, tiene que saber cómo va a pagar esa deuda, cómo va a generar las condiciones reales para el repago de esa deuda. Entonces, si uno toma deuda para instalar una planta automotriz, esa planta automotriz seguramente va a generar ventas, beneficios que me va a permitir el repago de esa deuda. Si después esa deuda es extremadamente y no llega al repago, bueno, ahí hay una crisis de deuda, pero con una crisis de análisis. Ahora, cuando uno toma deuda y no tiene ninguna generación de divisas, va a ser imposible el repago. Y esta parte fue como las casas matrices le prestaron a sus filiales locales para poder pagar, para poder endeudarse. Ya no, digo, no hablo de un caso puntual, ya no las casas matrices le prestaban para expandir su planta productiva, sino le prestaban para colocar a plazo fijo. Eso termina en una crisis de deuda en donde el Estado termina haciéndose cargo de esa deuda de las casas matrices. ¿Sí? Pero porque el Estado es el único generador de dólares a través del comercio exterior. Esto es algo que tenemos que entender. Nosotros en el mercado nacional, sea cual sea nuestra productividad, sea cual sea, o sea, que nosotros podamos comprar un dólar no significa que lo generemos. El único que genera dólares es el Estado y la única fuente genuina de generación de dólares, más allá de tomar deuda, es el comercio exterior. Si el comercio exterior o el superávit comercial no permite la generación de dólares para cancelar deuda, no te queda otra que la forma de cancelar es el Estado haciéndose cargo. ¿Sí? Y se hace cargo a medida de pedir más deuda, ¿verdad? Porque es la única manera, o sea, sí, de contraer más deuda externa. Ahí te contesté, si no tenés un superávit comercial que te permita pagar esa deuda, la otra, tenés dos fuentes, la otra es deuda externa. Y el proceso de valorización financiera viene acompañado de una valorización, de una apreciación de la moneda local, con lo cual viene acompañado, toda esa entrada de dólares que vienen a colocarse a tasa de interés, lo que hace esa entrada de dólares hace una apreciación del tipo de cambio. Lo vimos en los 90. Nosotros salíamos en los 90 y en Brasil parecíamos que éramos multimillonarios. Ahora, eso lo que produce es un déficit comercial. O sea, esa
apreciación de la moneda que no tiene que ver con el desarrollo del país, sino con un ingreso desmedido de dólares del exterior, lo que hace es una apreciación, con lo cual te empeora la posibilidad. O sea, ahí Walter me decía, bueno, pero yo puedo repagar con el superávit comercial. Pero todos estos procesos vienen acompañados de déficit y vienen acompañados de destrucción de mano de obra, con lo cual tu mercado interno tampoco te permite. Vos no vas a exportar absolutamente nada de bienes con alto valor agregado. Con lo cual vas a la deuda. El problema es que esa deuda en algún momento la tenés que pagar y no la vas a poder pagar. ¿Y cómo termina todo esto? Un desastre para el pueblo, sobre todo. Bueno, esperemos, termina en procesos de devaluación y termina en procesos, lo mejor que nos pasó en este momento, que terminó en un proceso democrático de transición. ¿Sí? Digo, esto analizado a lo largo de la historia, lo único que aclaro es si se corta, nos volvemos a conectar todos, ¿no? A lo largo de la historia, este proceso como ventaja, y para no ser agoreros de las cosas, el país va creciendo en sus transiciones, ¿sí? Las transiciones anteriores vienen digamos, la del 2001 fue muy fuerte, y esta transición fue una transición un poco más ordenada desde lo político y desde lo social. Sí, sin lugar a dudas que estos procesos de valorización financiera siempre terminan peor que los procesos de restricción externa. ¿Entienden a lo que voy? Los procesos de restricción externa terminan con problemas inflacionarios, terminan con problemas de restricción externa en términos de crecimiento, terminan con bajos niveles de desocupación, pero con una tensión muy fuerte inflacionaria, y los procesos de valorización financiera terminan con mucho desempleo, con destrucción de mano de obra y con crisis mucho más fuertes para salir. Eso es lo que es la experiencia argentina y lo que tenemos que entender cada vez que nos hablen de carry trade, de bicicleta financiera, ya sabemos cómo termina. Hasta acá, ¿preguntas? Ahora, en conclusión, por ejemplo, cuando vos estabas en las últimas etapas de lo que es el gobierno, no el gobierno anterior, sino antes de lo que es 2015, cuando tuviste ese... Sí, correcto. El último gobierno de Cristina, pues si no nos perdemos, pongámosle nombre. Más claro, sí. Esa falta de dólares. Sí. Sí o sí, en ese momento, y ya estaba bastante restringido lo que es comercio exterior. O sea, sí o sí tenías que salir a pedir deuda o tenías que buscar una alternativa un poco más creativa. No, seguramente lo que vos necesitas es un desarrollo de tu industria local que te permita que esa industria no necesite tantos dólares, que esa sustitución de importación pase a una segunda etapa del desarrollo que a vos te permite insertarte en el mundo de manera eficiente, que vos puedas comerciar y consumir los bienes que a vos, que tu capacidad productiva te lo permite. ¿Sí? Digo, igual hubo una pequeña devaluación también. De hecho, fue que antes del gobierno que finalice Cristina se había aprobado la fabricación del billete de 500 pesos, que hasta ese momento no existía, y eso significa que al suprimir los billetes más chicos, bueno, hay una devaluación, se estaban suprimiendo las monedas. Axel en enero del 2014 devalúa 25%, lo que pasa es que ahora escuchamos devaluaciones del 25% y nos parecen chicas, pero créanme que no lo es en un país una devaluación del 25%. En enero del 2014, Axel como ministro de Economía frena una corrida o dispone una corrida de una devaluación del 25%, con lo cual esa tensión ya existía, o sea, no se desconoce esa tensión, pero siempre intentando, bueno, ahí daría para un poco más, pero lo que uno necesita en ese momento que esa expansión venga acompañada de generación de dólares, por decirlo de alguna manera, que acompañe el crecimiento, o frenar alguna etapa del crecimiento que a vos no te permita, frenar algún tipo de consumo que a vos no te permita. Digo, en manera agregada había determinados niveles, digo, vamos por un lado y por el otro, había determinados niveles de consumo
y acá me quiero operar, que no es el consumo de la clase media que tenga con comprarse un televisor. Digo, esto, la definición de Rosendo Fraga no es la que uno apunta, pero había determinados niveles de consumo que la economía argentina no lo estaba pudiendo sostener. Y eso es lo que hace difícil manejar una economía, ¿no? Ese equilibrio delgado, ese equilibrio que nos pintaba Adam Smith, no solo funciona en condiciones muy particulares. Ese equilibrio delgado, cómo sostener los niveles de consumo, que las clases de trabajadoras sostengan su nivel de consumo y que algunas clases que no son las trabajadoras bajen sus niveles de consumo, bueno, eso es lo que terminó cayendo el gobierno. Ahora, pregunta extra que si querés la contestamos después de la clase, pues si no se va a ir, creo. ¿Qué sucede con lo que sería Mercosur y con una unificación monetaria por ahí? Tipo al extremo de desarrollo. Sí. Hagámosla después de la clase. La verdad que, para ser muy cortito, nos queda inflación, ¿sí? Así que no les quiero decir eso porque va a tocar. Solo como paréntesis, el Estado tiene dos tipos de política: política fiscal y política monetaria. Lo que vos proponés es que haya un Estado superador en donde cada Estado pierda su política monetaria. El único caso que tenemos de asociación es Europa, en donde Europa tiene a Alemania como patrón de su política monetaria y a costa del esfuerzo de muchos de los países periféricos. En la región tenemos solo dos países, que es Argentina y Brasil, con una estabilidad muy, muy fuerte en los dos países, con lo cual vos te estarías comprando no solo tus problemas, sino los problemas del vecino. O sea, no estamos en esa instancia del desarrollo monetario y ninguno va a querer, o sea, imagínate a Argentina intentando, con su pasado de devaluación, intentando entrar en una moneda única. No, hoy no tenemos ese nivel, pero sin duda tenemos que ir a un mercado Mercosur que equilibre los intereses, ¿sí? No podemos dejar